El Canal del Congreso presenta Esto es Parlamento y Diplomacia, un espacio del Canal del Congreso. En esta ocasión, las mujeres parlamentarias migrantes. Tal es el caso de Karina Ruiz, oriunda del Estado de México, con ascendencia en Oaxaca, residente en Phoenix, Arizona, como nuestra invitada. Senadora, primera senadora migrante en la historia del Congreso mexicano. Un honor que nos acompañe en este espacio, mujeres parlamentarias migrantes. Un gusto de estar aquí y hay que recalcar que han habido senadores con la experiencia migrante, pero nunca antes habíamos tenido un escaño de representación para las mexicanas y los mexicanos en el exterior, ya que estos senadores, aunque habían vivido en el extranjero y tenido esa experiencia, habían sido por algún cierto estado de la República, la representación. Entonces, eso es lo histórico. Por primera vez me dicen, ¿de qué estado representas? Y les digo, de todo el mundo afuera de México. Todos los mexicanos que están fuera de México, su servidora tiene el honor de representarlos. Es decir, los mexicanos de Estados Unidos, de Canadá, Sí, de Unión Europa, Europea. Asia, y mira, tengo que buscar la manera vía quizás con Zoom o Webex o alguna tecnología para llegar a estos lugares buscando dónde está la comunidad mexicana que estoy representando. Y se hace honor, senadora Karina Ruiz, a una propuesta que hace varios años, en el 2007 para ser específico, se planteó tanto en Cámara de Diputados, en la 60ª legislatura para ser específico, como en la colegisladora. Queremos, decían entonces sus representados, en el Parlamento migrante que sesionó aquí y en San Lázaro, un senador o diputados migrantes. Posteriormente se dieron los casos, pero pudo incidir o no este origen, el Parlamento migrante, para tenerla hoy frente a este reportero. Yo creo que sí, todos los esfuerzos son importantes. Yo recuerdo en Arizona llegó a ir el gobierno, representantes del gobierno de México en años anteriores y un grupo de compañeros y yo misma decíamos, oigan, es que nosotros también contamos, hemos salido de México, pero México sigue en nuestro corazón, nos sigue importando lo que pasa en México porque tenemos familiares. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie nos está representando? ¿Por qué nadie está hablando por estas voces? Y mira, aquí estamos. Yo soy el producto de ese esfuerzo, de esta primera interparlamentaria que mencionas, de los esfuerzos que se habían hecho por muchas organizaciones y compañeros de que primero existiera el voto de los mexicanos en el exterior, pero no solo el derecho al voto, sino también a ser votados, a tener esa representación. Y ahorita ahí no termina la historia continúa, porque una sola senadora no es suficiente para más de 40 millones de mexicanos que vivimos en el exterior. Por eso hay que seguir con ese esfuerzo para que se aumente esa representación. Y decía, senadora Karina Ruiz, hay un vehículo denominado la acción afirmativa, la cual quisiera explicar a nuestra audiencia aquí en el canal del Congreso. Sí, muchas personas me preguntan, ¿cómo es posible que llegaste, ¿no? Y les digo que es mediante este vehículo que mencionas, la acción afirmativa, porque se representa a las minorías. Se pide a los partidos políticos que tengan esta representación de pueblo indígena, de migrantes, esta representación de personas LGBTQ o con discapacidad, en donde se busca que haya esa representación de esas comunidades que han sido marginadas o excluidas en el pasado. Y es ahí donde, bueno, a todos los partidos políticos se les hace el llamado, el exhorto a que pongan candidatos de estas comunidades. Pues mira, te puedo decir que yo llegué porque el partido de Morena me puso en la lista plurinominal en el número 12 y los demás partidos pusieron a sus migrantes más abajo. Y este porcentaje de personas que entran
en el Senado es definido por el porcentaje que obtienen los partidos políticos. Entonces, yo estando en la lista plurinominal en el 12 y Morena obteniendo el porcentaje de voto que obtuvo, alcanzamos hasta el número 14 de la lista plurinominal en el Senado, y así es como yo llego, porque yo quedé en el número 12. Los demás partidos, sus candidatos no alcanzaron a llegar, y es triste porque eso te da cuenta de que los partidos políticos, el resto de los partidos, no tienen a los migrantes como prioridad, porque no pusieron a sus migrantes arriba en las listas plurinominales. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar, que no sea opcional, debe de ser requerido. Estas acciones afirmativas se tienen que poner como un requisito en la ley, en la Constitución, para que no sea algo de a ver si queremos poner un migrante o un indígena arriba en las listas plurinominales, sino que sea un requisito porque estas comunidades no tienen la representación adecuada. Justo de visita a Los Ángeles, la CONFEMEX nos pedía y sus líderes, ojalá nuestros representantes populares de ascendencia migrante puedan platicar con las autoridades de los órganos autónomos, Verbigracia, INE o Tribunal Electoral, para allanar el camino, senadora, hacia un voto más asequible y que no encuentre obstáculos para que así se deje manifestar en las urnas al otro lado del charco. Hemos hecho progreso. Desde el 1998 se tiene, o antes, esta batalla, pero en el 1998 fue cuando por fin empezaron realmente a haber progreso. En el 2005-2006 fue cuando por primera vez se pudo votar desde el extranjero. Y fíjate, estoy hablando de que tomó tiempo, desde que se aprobó hasta que se implementó. Y pues aparte de eso, ahorita lo que vimos este pasado 2 de junio del 2024 fue un fracaso, y hay que nombrarlo por lo que es. Mucha gente se quedó con el deseo de participar. Eso demuestra que sí queremos y tenemos interés en participar en las decisiones de México, porque, como ya mencioné, tenemos familia o tenemos interés en regresar, queremos que nuestro país esté bien, que ya no la gente tenga que emigrar por necesidad, sino por convicción. Entonces, para nosotros es importante que también nuestra voz se escuche desde el extranjero. Y con esto en mente, pues hay que asegurarnos de que hablamos con el INE. Ahorita precisamente voy a tener una conversación con consejeros para que no se olviden de que necesitamos mejorar el proceso, porque se tiene que haber más difusión para que la gente sepa. El 2 de junio mucha gente no supo hasta unos días antes, cuando ya no podían registrarse, de que podían votar. Entonces es muy importante la difusión, de que se sepa que hay 3 modalidades: en persona, vía postal y electrónica, y de que se mejoren estas 3 posibilidades de hacerlo. Ahorita se viene pues esta reforma que ya se pasó al Poder Judicial, y yo he pedido que no se queden los migrantes afuera. He pedido que se nos permita participar, y hay que ver, porque está muy cerca esta fallida elección en el proceso, que no pudimos votar. Entonces tuvimos revocación de mandato en el 2022 y se permitió que los migrantes participaran vía electrónica. Pero yo tengo el argumento de que para muchas personas, especialmente los adultos mayores, es difícil lo electrónico. Entonces tiene que haber una campaña de amplia difusión con pasos a seguir para esta comunidad en específico, y yo sugeriría que no sea solo electrónico, sino que se permita también el vía postal, entendiendo de que en persona sería mucho más costoso y complicado para hacerlo para este proceso del Poder Judicial, para ministros de la Suprema Corte por lo menos, porque eso sí nos atañe. Lo que estos personajes deciden en la Corte Suprema, estos ministros deciden en la Corte Suprema, afecta no solo a México y a nuestros familiares, pero también trasciende a lo que pasa con los mexicanos fuera del país. Entonces, por eso es importante que participemos en esa elección, que no nos dejen fuera, y que, como dije, ahorita quizás en persona sea complicado por lo que pasó recientemente el 2 de junio y ya muy pronto el 2025, pero que se vea como una opción a futuro, y por lo inmediato, por lo menos electrónico, y si es posible, vía postal para las personas, especialmente las de la tercera edad. Cuente usted, lo digo en nombre de mis colegas del canal del Congreso, que sea este espacio un aliado de usted para la mejor difusión de intercambios con el órgano autónomo, el INE, y el consejero del INE
responsable del voto de los mexicanos en el exterior. Pero no solamente eso, senadora, sino también tomando la propuesta de la Confemex Los Ángeles y su similar de Chicago, que vaya usted con algún conductor del canal que sea designado y ellos le expliquen a usted, junto con un consejero del INE, cómo en la perspectiva e historia reciente de ellos debe ser el sufragio de los connacionales al norte del Bravo y en el mundo. Sí, es muy importante, ya hemos tenido diálogos con ellos, pero se tiene que abrir más para que la comunidad exprese ahora sí que su sentir y cómo poder traer soluciones para mejorar este proceso y que ellos lo escuchen. El INE es el órgano que tiene el poder de llevar y conducir estas elecciones y las elecciones a futuro. Entonces ellos son los responsables y no se pueden lavar las manos de nuevo, no podemos permitir eso. Tienen 3 años para mejorar el voto en persona y para asegurarse de que hay una mayor credencialización. Y eso no va a pasar si no tenemos citas en los consulados. Por eso también hay que trabajar de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los cónsules, del canciller, del IME, del Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, para que ellos, entre todos, podemos lograr una campaña exitosa de credencialización, que la gente vea que su voto cuenta, porque mucha gente se fue decepcionada de México pensando que hay corrupción, que se roban las elecciones y dicen, ¿para qué? ¿Para qué me registro? ¿Para qué voto? Aparte de que es súper difícil, tienes que registrarte en el consulado. Después te llega tu INE, si estás en la casa, si estás trabajando, no te la dejan, la regresan. Una vez que la agarras, la tarjeta la tienes que activar, tienes que encontrar el número de folio, después te tienes que registrar para poder participar y cada elección te tienes que registrar. Eso no tiene mucho sentido. Si hay un padrón, a menos que las personas se muevan de domicilio, de estado, no veo razón para que nos hagan volvernos a registrar. Todo eso se tiene que discutir con el INE, se tiene que mejorar el proceso para que se haga más sencillo para los connacionales fuera del territorio de poder participar. Dado que una facultad que le confiere a usted el Senado de la República, senadora Karen Ruiz, es la de ratificar los nombramientos que la Ejecutiva Federal envía a la Cámara Alta en el caso de senadores y cónsules generales. Nos decían también de diferentes liderazgos en Nueva York que ellos quisieran participar con el perfil, recomendando a usted como senadora migrante tal vez las características que debe contar el próximo cónsul general de México en Nueva York, el próximo cónsul general de México en Los Ángeles o en Chicago, por citarle algunos casos ahora que vendrán los tiempos de renovación de consulado del personal consular. Creo que es importante escuchar a la comunidad, pero también en cuanto a estos perfiles, no tenemos mucha gente de carrera que sea conocida. Entonces, ese es un reto que tenemos que enfrentar. A mí lo que me gustaría es que el Instituto Matías Romero, que se encarga de, ahora sí que formar estos cuadros de diplomáticos, porque se necesita tener ese conocimiento para estar en ese cargo y fungir de la mejor manera. Entonces, para mí sería que el Matías Romero hiciera un llamado para que a distancia, desde el exterior, se puedan, personas que estén interesadas en esta carrera, jóvenes especialmente, ese relevo generacional, se puedan ahora sí que formar, educar en la diplomacia internacional y ellos puedan aspirar a estos puestos, que no solo sean personas que vienen de México, que sea una combinación. Sí es importante que demos la oportunidad a los mexicanos que vayan a un consulado en el exterior, una embajada, pero también hay que ver esas personas que viven esta experiencia de primera mano y hay que formarlas, hay que desarrollarlos, hay que ver que tengan este conocimiento para que puedan aspirar a estos puestos en sus comunidades donde ellos viven, las comunidades que ellos conocen. Eso sería lo ideal. Y si no, un cónsul general, por lo menos los cónsules de comunidades o de protección, otros cónsules, el de cultura, para que sean más cercanos a la comunidad y puedan ahora sí que fungir esas funciones de una manera más humanista, con conocimiento de causa y experiencia, y se puedan acercar más y mejor a la comunidad. Claro que sí, para mí escuchar a la comunidad siempre va a ser la prioridad.
y a veces ellos quizás no sepan la acción que tomamos, pero quiero que sepan que tenemos las conversaciones. Ahorita la situación que pasó con la persona que se mencionó para el coordinador de los cónsules, Jorge Islas, el cónsul, yo ya había escuchado de la comunidad estas pues comentarios del comportamiento del cónsul, y pues yo lo mencioné. Dije, no lo conozco, no, tenemos esa cercanía, pero hay un sector de la comunidad que tiene esta preocupación, esta inquietud, y hay que revisarlo, hay que explorarlo. Y bueno, pues me imagino que fue revisado y ahorita el cónsul ya declinó. Y ese es el poder de la comunidad, ese es el mensaje, creo yo, que cuando la comunidad se organiza, la comunidad tiene de verdad una necesidad, su voz va a ser lo que va a contar. Yo puedo estar acá y ser esa voz y llegar a las personas que tiene que llegar ese mensaje, pero ese mensaje se tiene que escuchar fuerte desde el exterior para que en México lo vean de una manera que no viene solo de la senadora, pero viene de la comunidad de mexicanos en el exterior. Creo que esa es la fuerza del pueblo, la fuerza de la comunidad. Eso siempre lo ha sido acá en México, lo ha sido con la 4T y lo va a seguir siendo también con nuestras comunidades en el exterior. Y ahorita, pues como digo, si tienen recomendaciones, pero lo que sí quisiera que tuviéramos en cuenta y en mente es que sean perfiles que tienen esa carrera o conocimiento que les va a permitir, pues ahora sí que fungir en esa coordinación o fungir en el puesto de cónsul o de embajador y otra vez hacer esos cuadros si no existen, formarlos. Tiene razón la senadora Karen Ruiz, porque primero el Instituto Matías Romero es la escuela de cuadros diplomáticos de embajadores y cónsules generales de México en el exterior, que tienen que cursar 9 meses una especie de maestría para acreditarse así. Y además nos cita ahora algo que agradezco diga, porque la van a ver, senadora de la República, la primera senadora migrante en la historia, los líderes de México en Nueva York, de las diferentes denominaciones, y perdone que sea algo indiscreto, pero me decían hace unos días, ¿y la senadora qué hizo por nosotros al momento en que se ratificaba o concluía su labor como cónsul mexicano, cónsul general de México en Nueva York, el funcionario aludido? Pues ahora usted nos hace saber algo que seguramente evaluarán allá en Nueva York con interés. Y mira, no es solo este cónsul en particular. A mí lo que me llama mucho la atención es que se hizo mucho ruido cuando ya se le ofreció esta coordinación, cuando de verdad sí estos comportamientos estaban presentes, estas quejas. A mí lo preocupante es que no se hayan atendido esas quejas antes. Y aún más, creo que el trabajo mío, más allá de esto, es ver con la Cancillería, preguntar y cuestionar cuántos otros cónsules tienen este tipo de récord. ¿Cuántos otros cónsules tienen estas quejas? Si estas quejas han sido revisadas, investigadas y atendidas, o las tenemos solo empolvadas en algún escritorio en donde nadie está haciendo nada al respecto y seguimos en la misma situación. Creo que para mí eso es lo más trascendente e importante de este caso, y de mandarle ese mensaje a la gente de que ellos tienen esa voz. Y acá, desde este escaño, desde ahora sí que esta trinchera, pues vamos a traer esas voces a la Cancillería, a tener esas conversaciones para que estos cónsules, si tienen estos récords, pues se les pida, ¿no? Su renuncia, porque no es posible que alguien que tiene récord de acoso laboral y acoso sexual y todo esto, que bueno, si no fueron investigados, ¿por qué no fueron investigados? Y si fueron investigados, si no hubo sanción, ¿por qué no hubo esa sanción? Y no son personas que deberían de estar sirviendo, porque si no, luego vemos lo de Shanghái, en donde se sale de control todo y luego nos preguntamos por qué, pero eso no es de la noche a la mañana. Eso ya viene pasando por tiempo, por eso se traduce en algunos consulados en un mal servicio, porque viene desde la cabeza.
esa situación crítica viene desde arriba, se traslada a los empleados y eso pues se traduce en el maltrato a nuestra comunidad y eso hay que atenderlo. Eso más allá de cualquier cosa, creo que esta es la caja de Pandora que este caso en específico viene a traer. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Es lo que se necesita ver. A propósito, es la siguiente pregunta. ¿Formulo a usted, senadora Karen Ruiz, lo que plantearon ahora integrantes de una casa que tiene un nombre de un estado de la República en Chicago, en la Ciudad de los Vientos? Me decían, cuando usted platique con la senadora Karen Ruiz, diga o sugiera, lo planteó a usted, si el próximo candidato a cónsul, porque hay una diplomática de carrera en Chicago, pero si hay un relevo, por favor que por lo menos nuestros representantes, usted senadora, y de la colegisladora, los diputados que forman parte de este, no es la Cámara de Origen, usted es el que ratifica o no, pero se reúnan con la propuesta que la Cancillería formula para que se eviten estos claroscuros en el tiempo que siga. Creo que sería lo ideal, aunque estamos viendo, bueno, cuál va a ser la apertura, ¿no? De la Cancillería o del Senado. Yo lo he sugerido. Mi sugerencia ha sido que se tome opinión de las comunidades porque ellos saben mejor que nadie de los cónsules que hay actualmente cuál es el trato que les han dado, ¿no? Entonces, pero igual se les puede proponer que a los cónsules y a los embajadores se les dé una calificación, una boleta de calificación dada por la comunidad y basarse en eso para hacer decisiones y designaciones a futuro. Y esto viene no solo para los cónsules generales, pero también a los adscritos, los de comunidades, los de protección, esas líderes en los consulados que están a cargo de ciertas áreas para que la comunidad tenga la oportunidad de calificar esas personas y el desempeño que tienen y de esa manera tengamos mejor idea de quién está haciendo el trabajo y quién no. Nos permite asistir brevemente a un corte y regresamos con el voto para muestra y tomando como ejemplo lo que ocurre en la Unión Americana. 22 millones de estadounidenses ya votaron vía precisamente correo electrónica y como un ejemplo para México. Correo postal. Postal, correcto. Sí. Vamos a un corte, regresamos con usted. Es la senadora Karen Ruiz, senadora de la República, aquí en este espacio. Diplomacia Migrante en esta ocasión del canal del Congreso. Senadora Karen Ruiz, en un escenario de prospectiva, en la Unión Americana o al otro lado del charco, y ya se conoce un sufragio que en el que se contabilizan más o menos 24 y entre 27 millones de estadounidenses, ¿cree que ese sea el modelo pensando en el 2027 o 2030 del norte al sur del Río Bravo? Pues sí, mira, la verdad es que México va a la vanguardia. Permitimos a nuestros connacionales extranjeros que voten en persona, vía postal y electrónico. Esto es algo que ni siquiera los americanos están haciendo. O sea, permiten el voto temprano. Eso es importante porque eso da más espacio a que haya más participación y creo que ese ejemplo sí lo deberíamos de tomar, permitir en México el voto temprano para aumentar esa participación. Pero bueno, al final de caso, ellos le tienen pavor a la tecnología en cuanto a las elecciones y mira, México va a la vanguardia y creo que también por eso hubo más participación, aunque ahorita pues vemos lo que está pasando en las elecciones, ¿sí? Un gran número de estadounidenses prefieren el voto por correo postal porque pueden revisar la boleta en su casa. Incluso mi hijo de 22 años se sentó conmigo, mamá, ayúdame, porque son 2 páginas para la boleta de Arizona, imagínate. Para los que nos critican que la reforma al Poder Judicial, mi hijo en su boleta en Arizona, como ciudadano estadounidense, México-americano, de hecho tiene doble ciudadanía, él se encontró con una boleta de 45 jueces
entre jueces de la Suprema Corte de Justicia de Arizona, jueces de distrito de Arizona, del distrito donde vivimos, 45, de los que tuvo que decidir si sigue o no sigue. De acuerdo al desempeño. Entonces, la verdad que sí fue trabajo el buscar el récord de estos jueces. Había por ahí información de grupos progresistas, me imagino que también de grupos conservadores, que te decían más o menos cuál había sido, ahora sí que la gestión jurídica de estos jueces, y en base a eso uno podía darse una buena idea de que si ellos eran buenos para que se quedaran o no, y que queríamos que se reemplazaran. Entonces, eso es en cuanto a la boleta en Arizona. Esto ya está pasando, aunque nos critican a nosotros porque vamos a tener el proceso a nivel federal y de ministros, magistrados y jueces acá en México. Pero bueno, más aparte de eso, creo que ahorita todos los ojos están puestos en noviembre 5 para ver qué va a estar sucediendo en esta elección también histórica. Yo te puedo decir que yo creo que es tiempo de mujeres, porque en México lo logró, pero vamos a ver qué decide el pueblo americano. Ahora, un tema crucial que se planteó en el Parlamento Migrante del 2007 era a través de ustedes, que son nuestros representantes populares, y no se pensaba entonces en un senador. Pero ahora que está usted aquí en la Cámara Alta, senadora Karen Ruiz, ¿podrá ser usted la interlocutora con Catherine Cortés Masto, Nevada, Alex Padilla, California, Ben Luján, Nuevo México, quienes son como usted senadores federales ante el Capitolio, tienen capacidad de decisión, una acción vinculatoria y el ejercicio de la diplomacia parlamentaria para lograr la primera interparlamentaria del migrante? Mira, creo que no solo es asible, sino que es mi responsabilidad como migrante, como representante de esa comunidad de mexicanos que viven en Estados Unidos, que hablamos que es más del 93% de los mexicanos en el exterior. Tengo que lograr, va a ser una de mis tareas principales, el tener esta interparlamentaria, porque yo lo he dicho cuando cuando tomé la protesta, dije que para mí ahorita ya no llego a Estados Unidos como la organizadora, la activista, la luchadora social, protestando desde afuera o a veces cabildeando o haciendo esta educación política con los representantes de allá, pero ahora llego con la investidura de la representación de senadora, y esa investidura se tiene que utilizar para llegar, tocar la puerta y decir de senadora a senadora, de senadora a senador, cómo vamos a tener una conversación de esta situación que le atañe a nuestro pueblo. Porque bueno, como decimos, hay personas que son de doble nacionalidad, muchas personas que no tienen su estatus regular, esas familias de estatus mixto, mi familia siendo una de ellas, y pues es importante que tengamos ese diálogo acerca de cómo vamos a hacer, qué es lo que Estados Unidos necesita de México para que se logre esta anhelada reforma migratoria. ¿Qué podemos hacer desde acá nosotros como país vecino? Porque ya no somos el patio trasero. Lo ha dicho nuestra presidenta, esta va a ser una relación de colaboración, más no de sumisión, ya no somos nada más el patio trasero, tenemos que tener esa relación comercial que es muy importante, que es primordial para América del Norte, pero también se tiene que escuchar la voz y la necesidad de aquellos que son ese backbone de Estados Unidos, que también son la segunda potencia económica de México. Y creo que de eso se trata, de que tengamos esa conversación, de que se reavive alguna ganga de bipartidista en el Congreso de Estados Unidos. Sabemos que está complicado en la Casa de Representantes, pero no por eso vamos a quedarnos callados. Tenemos que abrir la puerta al diálogo y también traer a la gente que es más impactada por esta situación. Los inmigrantes indocumentados, a que ellos hablen y expresen ahí cuál es su situación verdadera, porque nadie la conoce mejor que quien la vive en carne propia, y esos representantes pues también son sus constituyentes, porque no hay que olvidar que también pagan su sueldo con los taxes que pagan los inmigrantes. No llegamos allá y nos dicen, eres indocumentado, no tienes que pagar taxes, ¿no?
Allá tenemos que pagar nuestro fair share, nuestra porción que nos toca de estos impuestos, los cuales también va una porción a los salarios de estos representantes y como tal, pues tienen que atender también los problemas de esta comunidad. Así como usted, no me dejará mentir, marchó cada 1 de mayo por la restitución de los derechos de nuestros connacionales, estaría en condición de platicar con Alex Padilla o con Catherine Cortés Masto y también senadoras republicanas a propósito de este escenario y que el canal del Congreso pueda bajar las actividades de los senadores de ascendencia mexicana de Washington y C-SPAN pueda subir la de usted, las integrantes de la Comisión de América del Norte, Asuntos Migratorios, entre otros casos. Claro, creo que eso se tiene que dar porque es una necesidad que atiende a los pueblos en ambos lados de la frontera. Entonces, principalmente con los representantes de ascendencia mexicana de ambos partidos, porque tiene que ser algo que sea impulsado por ambos partidos para que llegue a buen término, pero también no solo con ellos, tenemos que hablar. Yo, por ejemplo, viviendo en Arizona, en Phoenix, Arizona, he tenido pues el agrado de trabajar muy de cerca con el senador Mark Kelly, el exastronauta. Él como senador allí en Arizona ha atendido los temas de los migrantes, en particular de los Dreamers. Es una bandera, una estafeta que él ha llevado, que dice que cómo es posible que no se nos haya dado un camino a la ciudadanía si somos parte de Arizona, somos parte de esta comunidad desde muy pequeños, otros que llegamos más adultos, pero no somos ajenos, nos han formado en sus escuelas. Hemos estudiado, hemos trabajado, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos una vida allá y cómo es posible que aún no se nos reconozca como parte de ese estado y de la Unión Americana. Entonces, él está muy afín con esa causa, hay que traerlo también a él y a otros que estén pensando en una posible solución y a quien lo vea como algo, como un punto de contendencia, porque hay que llegar a un consenso por el bien de nuestros pueblos. Precisamente 3 años después del 2007, en el 2018, el Senado de la República, en otros tiempos, confirió por primera ocasión el galardón al migrante solidario. Le fue conferido a Chuy García, quien es representante federal de Chicago ante el Capitolio, en la Cámara de Representantes, junto con la doctora María Loyo, una guerrerense que ya estuvo aquí en el canal del Congreso. ¿Cree que haya condiciones para que a través de su intervención el Senado de la República en comisiones, después en el Pleno y todo el proceso legislativo que se requiere, retome esta iniciativa, el galardón al migrante solidario? Pero no solamente para un representante popular o a una líder, sino a los que son de tierra. Híjole, no, sería fantástico que se le pudiera reconocer a un campesino que pisca fresa, que llega a las mesas de familias en ambos lados de la frontera, que se le reconozca como un héroe porque está sosteniendo a 2 naciones. Entonces, para mí creo que es eso importante, que reconozcamos no solo a la gente de renombre, pero las comunidades, personas en sus comunidades que lo dan todo por México, aún estando afuera de México. Y mira, yo te escuché mencionar acerca de este galardón, me di a la tarea de investigar y supe por mis asesores que esto es parte de un acuerdo que se tenía en la mesa directiva y pues me da gusto decirte que voy a proponer que no sea solo un acuerdo de mesa directiva al dar este galardón, sino que sea algo institucional, que sea como la medalla, un punto de acuerdo, que sea algo similar a la Belisario Domínguez, a la medalla, un galardón al migrante solitario para que reconozcamos año con año a una persona migrante de nuestra comunidad que ha destacado y que es un ejemplo a seguir y que inspira a seguir luchando por los derechos de esta comunidad. Y así como Chuy García, hay en la lista representantes, pero hay más luchadores sociales. Se encuentran, por cierto, la vicepresidenta de la United Farmer Workers of America, que usted sabe a quién es, Dolores Huerta, quien aún vive. Y la iniciativa es que el nombre, a través de su intervención, senadora, de César E. Chávez, pueda estar aquí en alguna pared del Senado de la República, y en ese propósito avanza también ya la primera Universidad del Migrante, César E. Chávez.
Y de Dolores Huerta, ¿no? Para esa paridad de género es súper importante. Yo he tenido la fortuna de conocer a la señora luchadora social Dolores Huerta, de ver su lucha y es de verdad para mí una inspiración a creer que mujeres como yo, latinas, de origen mexicano, podemos sobresalir en los puestos de poder, que no nada más vamos, yo siempre digo, no quiero estar en el menú, prefiero estar en la mesa, hay que buscar esos espacios para que tengamos esa voz, ese poder para nuestra gente de representación. Entonces, creo que César Chávez y Dolores Huerta nos enseñaron en California que la lucha es posible, que si nos unimos, porque ellos llamaban mucho a la unidad, que si trabajamos juntos, organizados, y que vemos por el bien común, el bien comunitario, se pueden lograr grandes cosas. Y eso es lo que tenemos que retomar en esa lucha para lograr mejoras, no solo aquí, porque bueno, estamos abogando para que se les reconozca a los adultos mayores con una pensión universal que llegue hasta allá, porque es su derecho, pero también hay que reclamarle al gobierno de Estados Unidos la pensión del Seguro Social que se le pagó a este gobierno y por no tener un número adecuado de Seguro Social, ¿dónde está ese dinero? Entonces, eso es una injusticia que le hayan quitado cheque a cheque a estos trabajadores mexicanos este seguro social y que no se les regrese nada de esto que se les quitó. ¿Será ese un obstáculo, senadora Karen Ruiz, para concretar la reforma migratoria integral? Mira, yo creo que va a ser un punto de contención, va a ser un punto en donde nosotros tenemos que estar claros de que esto es importante, que se lleve a cabo esta reforma migratoria, pero que también ellos entiendan que si a ellos les gustaría, como americanos, que se les hubiera quitado dinero de su cheque y no se les regresara, creo que ellos no estarían de acuerdo y eso es lo mismo que se tiene que pedir para México. Si lograra, senadora, con sus buenos oficios, platicando con los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, restituir el migrante solidario, ¿haría usted honor a las palabras de César Chávez cuando en marzo de 1988 visitó la antigua casona de Chicoténcatl, fue recibido por senadores y ahí se dejó entrever y se coció por primera ocasión el galardón al migrante solidario, senadora? No, eso está mi compromiso de retomarlo y reconocer a esa comunidad que ha sido invisibilizada y olvidada por tanto tiempo. Tenemos que hacerlo, es un esfuerzo, es lo mínimo que podemos hacer. Creo que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos llamó bien héroes, pero no se puede quedar solo en ese reconocimiento, tiene que empezar a trascender con algún tipo de reconocimiento especial, específico, contando las historias de lucha de estos migrantes, estos representantes de los mexicanos en el exterior y también traduciéndose con pólizas que sean de derechos para esta comunidad. Señora Ruiz, que no sea necesario solamente pensar en violar la ley en Estados Unidos, buscar a una, perdone que se lo diga así abiertamente, buscar el corazón de una connacional, me caso contigo para que a los 3 años me den el número del Seguro Social, como dicen ellos, sino que sea esto más abierto y más transparente. Es que nadie debería tener que casarse para obtener la dignidad de poder trabajar, porque ningún gobierno debe de tener el derecho de decirle a las personas quién tiene derecho a trabajar y quién no, a ganarse el sustento con el sudor de su frente. Es una lucha de derechos humanos que tenemos, también de derechos laborales. Estoy en la comisión del TEMEC, también desde ahí vamos a luchar por los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Y no vamos a quitar el dedo del renglón, es mucho, pero sé que no estoy sola y le hago el llamado a la comunidad de migrantes que alcen también la voz junto conmigo. ¿Y qué hay de su relación con la AFL-CIO? El AFL-CIO. Pues mira, como luchadora social he estado cerca de este grupo, de este movimiento, así como otras uniones de trabajadores, el UFW y otras, en donde siempre que haya un interés de ver por los derechos de los trabajadores, vamos a estar ahí también haciéndole el llamado a estas uniones a que integren a los
trabajadores sin importar el estatus migratorio. Ese es un llamado que yo creo que yo le haría a las uniones de trabajadores en Estados Unidos, porque más allá de los documentos no debería de haber violaciones de trabajo a los trabajadores de parte de empleadores, este abuso. Lo que se logró con el DALE, que es similar al DACA, este permiso que se obtiene si hay una denuncia de pues, alguna violación laboral, y las personas por ahí pueden obtener un permiso de trabajo si logran ganar estos casos. Entonces, han habido avances, pero tenemos que seguir trabajando. Espero, senadora, en esta recta final, que nunca más en la Unión Americana haya actores políticos como el exgobernador de California, Pete Wilson, con sus 180, o Arpaio, con el que usted combatió, lo confrontó, y gobernadoras de la misma ascendencia de Arpaio en Arizona. Sí, no, la verdad que ha sido difícil. Mucha gente sufrió el exilio de salir de Arizona porque hubo redadas. Y pues no puede volver a suceder, aunque ahorita en Phoenix, Arizona, en Arizona, en el estado, hay una propuesta en la boleta, la 314. Esta es la nueva versión de la SB 1070. Fíjate, los legisladores republicanos muy mañosamente sabían que la gobernadora demócrata iba a vetar esta propuesta de ley debido a que ella entiende que la comunidad migrante es parte de nuestra comunidad en Arizona, sabe que los inmigrantes son un componente esencial de nuestra comunidad en Arizona. Esta gobernadora iba a vetar esto que quiere, es la proposición 314, quiere que los agentes de policía funjan como agentes de inmigración. Pero fíjate, son mañosos porque lo están disfrazando diciendo que esta es una propuesta que va a reducir, ahora sí que el fentanilo que cruza por las fronteras, y nada tiene que ver el fentanilo con los migrantes que van de Centroamérica y de México a buscar una mejor vida, a trabajar dignamente para mantener a sus familias y buscar más oportunidades. Eso nada tiene que ver con la solución del fentanilo. El fentanilo es una problemática de salud mental de Estados Unidos que se tiene que atender. Hasta que no lo vean de esa manera, no va a haber avances, no es una cuestión de seguridad. Entonces, ahorita está en las manos de los votantes arizonenses, y debido a esta falsa narrativa, tiene una buena posibilidad de pasar, y ahí estaremos luchando en las cortes porque el gobierno estatal no debería de tener injerencia en lo de migración. Senadora, un honor en nombre de las federaciones de clubes, las casas de clubes de mexicanos de la CONFEMEX, quienes llevaron a este servidor a plantearle diferentes temas. Espero que en su agenda haya la posibilidad de hacer la reciprocidad, ir a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, para que usted, de frente a ellos, a quienes representa, aquí en la Cámara Alta, pueda extender un diálogo más abierto y, desde luego, siempre con el respaldo de este que es su espacio, el canal del Congreso, en este espacio que también tiene una denominación: Mujeres Parlamentarias Migrantes. Claro, con muchísimo gusto. Cuando nos inviten, ahí vamos a estar, porque es mi deber ir a territorio, como nos ha enviado nuestra querida presidenta. El territorio mío es extenso, pero haremos el mejor trabajo para llegar a las más comunidades que se pueda, escucharlos para poder legislar mejor para ellos. Y esto es Mujeres Parlamentarias Migrantes, un espacio del canal del Congreso. El canal del Congreso presentó